La invasión acabó con muchas cosas en el país, no solo en lo político, también en lo social y lo cultural. El rock panameño, que en la década de los 80 tuvo a su primera generación popular y exitosa, entró en un silencio tras el ataque militar estadounidense. A pesar de que en el primer lustro de los 90 se editarían algunas cuantas producciones en el país, la realidad es que el movimiento había perdido su empuje. A finales de 1994, un grupo de manera independiente lanza su primer disco y sin darse cuenta, arranca el renacimiento mediático y comercial del rock de Panamá, que resurgió como el ave fénix con ellos y luego con otras bandas hoy consideradas vitales para nuestra música. Salva la Tierra, salvó de una forma u otra el rock de Panamá. Con el fin de la década y el inicio de un nuevo milenio, Santos Jorge sorprendió a todos con En Otro Sol, un álbum que se ganó un espacio dentro de la historia de rock de Panamá. Un disco adelantado a su época que presentó nuevos rumbos para la escena local. Y mañana soy tu amigo, son cosas que pasan, las tenemos que aceptar. Solo 2 discos y menos de 10 años fueron necesarios para que Santos Jorge marcara una época, se ganara una página en la historia de la música nacional y cautivaran a toda una generación que viajando en el tiempo disfrutó de un mundo de tigresas siberianas, panteras negras, lágrimas de sangre, globos, pastelitos de arvejas y otros soles. Bienvenidos a En Otro Sol, homenaje a Santos Jorge, el segundo homenaje que realiza SER TV como parte de las actividades del Bicentenario de la Independencia de España. Tal como lo dijimos el mes pasado, cada mes, mensualmente, habrá un programa para reconocer, para valorar el trabajo, el legado de algún artista o de algún grupo nacional. En esta ocasión, pues de Santos Jorge, de la banda Santos Jorge. Y durante la próxima hora y media vamos a escuchar anécdotas, reflexionar, analizar, tener sorpresas musicales, en fin, un poco de todo. Y durante este trayecto me acompañarán 2 compañeros del Sistema Estatal de Radio y Televisión, 2 destacados comunicadores, también músico de el rock de Panamá, 2 figuras muy importantes. Fabricio Velázquez, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, José María, por invitarme a este especial de Santos Jorge. Un grupo que tiene mucha trayectoria y vamos a hablar de eso también en el programa. Por supuesto, y también nuevamente Cito Varés. Bienvenido, Cito, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, José María, y para mí, como siempre, un placer estar en este programa, ya que es un tema que nos apasiona a todos, la música del género del rock nacional. Que nos apasiona y del cual has sido parte tú también, al igual que Fabricio. Vamos a comenzar hablando un poco de los 90s. Ya lo hemos hecho en la ocasión anterior, pero tú destacabas algo, Fabricio, que quizás no hemos abordado mucho. Con el cambio de década, con el cambio organizacional que tuvo el país, también hubo un cambio en la mentalidad o la recepción que se tenía con la música nacional. Los medios en general, pues, dieron un giro y quizás le restaron un poco de apoyo y se enfocaron más en lo que venía de afuera que lo que venía o se hacía aquí en Panamá, Fabricio. Lo que pasa es que, esa reorganización tuvo mucho que ver con la radio FM en Panamá, porque el rock en español, si bien es cierto, en los 80 comenzó a tener un gran empuje, gracias a que nosotros escuchábamos mucho lo que venía de Argentina, lo que venía de España, lo que venía de México. Pero cuando vino después de que entró la década del 90, toda esa reorganización también nos tocó a nosotros y nos tocó a la radio. Y preferíamos, por ejemplo, canciones del último de la fila o, por ejemplo, de Tam Tam Go, de otras bandas que aparecieron a principios de los años 90, que ya venían de la década del 80. Y el rock en español se tuvo que reorganizar. Ahí aparecieron quizás esos 4 o 5 primeros años de los 90, demoramos un poco en volver a tomar ese ritmo, pero en ese momento ya habían bandas que estaban surgiendo, que estaban apareciendo en la escena. Cito, tú eres protagonista de todo este movimiento. Océano saca un CD en aquellos años
Pero si tú analizas el contenido de No se gana, pero se goza, es hasta cierto punto algo negativo con la perspectiva social, con la perspectiva de la realidad nacional. ¿Cómo lo vivían ustedes como músicos en ese momento? Es que hay que retroceder la historia. En ese momento veníamos de una crisis política y económica grave, de una invasión, un conflicto bélico, y el país estaba reconstruyendo. Y nosotros veníamos inconscientemente, veníamos con algo gris. El disco no fue tan alegre, tenía temas alegres, pero habían canciones que muy sutilmente trataban de plantear algo de la tristeza, de lo negativo que vivió la sociedad panameña. Un ejemplo de eso es la canción No se gana pero se goza. Buscando trabajo, visa de Buscando turista. trabajo también, visa de turista, para la gente que trató de irse del país a buscar nuevos rumbos en otros países. Entonces, básicamente, aunque había canciones alegres y también esas baladas, como siempre, baladas rock que siempre hacían parte del concepto de Océano, las canciones que acabo de mencionar, sin ser canciones en un tono menor, porque el tono menor por lo general ¿Es melancólico? es melancólico, o triste o que causa temor, aunque eran tonos alegres, hablaban de temas en una especie de sorna o de burla de lo que estábamos viviendo. Por lo menos Buscando Trabajo, que si no me equivoco la escribió Leo, habla de que hay que buscar trabajo ya porque estábamos en las tarimas tocando rock and roll y no podíamos vivir de eso. Entonces él tenía sus hijas y había que comprar la leche para la baby, citando la letra de la canción. Y al final el coro cambia y dice estoy vendiendo zapatos. Exacto, sí, vendiendo zapatos, sí. Así, e igual pasa con No se gana pero se goza. Porque estábamos pasándola muy bien, tocando rock and roll. O sea, en nuestro momento fuimos parte de un movimiento que estaba floreciendo del rock nacional y lo disfrutamos bastante. La fama, no la fortuna obviamente, pero disfrutamos la fama, la popularidad. Pero después, en el momento del 89 en adelante, no había peculio, o sea, no había dinero para poder decir que había fortuna. Básicamente es eso. Por supuesto. Ahora, Fabricio, y para ir cerrando esta parte y avanzar, cuando empieza a resurgir el rock nacional, tú como miembro de la radio, como hombre de los medios de comunicación, ¿qué pensaste? Todo iba muy rápido hasta que llegó la invasión. Después de los 90 las cosas cambiaron. Había que reconstruir un país. Y con ese resurgimiento de los 90 que te vino a la mente. Cuando eso llegó, habían otras fuentes afuera que estaban quizás dominando un poco. Lo que pasa es que el 89 cierra un ciclo, pero esa generación salió a trabajar. La de los 90 eran los pelados nuevos. Ellos todavía no habían experimentado esa línea de, por ejemplo, escuchar ese movimiento de rock urbano de finales de los 80. Entonces tuvieron que adaptarse al jam, el techno, la música que venía, el hip hop que venía subiendo. Y bueno, el rock en español nacional tuvo que adaptarse para poder entrar en la radio. La radio fue muy exigente en los 90 y de alguna manera ellos buscaban que la música fuera más pop, quizás más comercial. Más comercial, exacto. Ahora, muchachos, no podemos hablar de Santos Jorge si no los conocemos. Exacto. Así que vamos con una biografía, un breve resumen, una reseña sobre la historia de la banda. Esto es En Otro Sol, homenaje a Santos Jorge. Gracias por acompañarnos. Después de varios proyectos anteriores, cambios de nombre y alineación, en 1993 Carlos Iván Zúñiga, Iñaki Iriberri y Jesús Chus Caballero conforman Santos Jorge. Al poco tiempo se les une el bajista Jorge Camacho. Con repertorio proveniente de sus etapas anteriores y material nuevo, Santos Jorge grabó su primer álbum Salva la Tierra. Una semana después de culminada la grabación, Jorge Camacho muere de forma violenta. La banda, a pesar de la muerte del bajista, continuó con su proyecto y lanzó el disco. De Salva la Tierra se desprendieron sencillos como La Pinta, Lágrimas de Sangre y Estrellas de Hielo, que se convirtieron en clásicos del rock en Panamá. Juan Ferrufino entró en el grupo para ocupar el lugar de Jorge Camacho. Un gran impulso para Santos Jorge fue ganar el premio RPC Maxell con el video de Lágrimas de Sangre. La banda con este audiovisual se convirtió en la primera de Centroamérica en rotar en MTV Latino. En 1996, Santos Jorge firmó con la discográfica Sony Music Centroamérica, que en 1997 reedita Salva la Tierra con material adicional. De esta manera iniciaron su periplo por la región.
No fue hasta el año 2000 que Santos Jorge lanzó su segunda producción, En Otro Sol, un disco que los consagraría a nivel artístico. De este álbum se desprendieron temas como Tigresa Siberiana, Pantera Negra, En Otro Sol, Tridimensional, Partiré y Globo, por mencionar algunas. Después del lanzamiento de este álbum, la banda se tomó una pausa indefinida y sus integrantes continuaron con otros proyectos. A lo largo de la década del 2000 y del 2010, la banda se ha reunido en diversas ocasiones para presentarse en directo en festivales y conciertos. Estamos de regreso en Otro Sol, homenaje a Santos Jorge. Acabamos de ver la biografía de Santos Jorge, la historia de la banda, pero vamos a ahondar más, vamos a explorar un poco más qué representó Santos Jorge en su momento. Y para eso tenemos a dos comunicadores, dos figuras de la escena del rock nacional. Peter Hernández, radiodifusor, empresario, dueño de la tienda Volumen Brutal, organizador de eventos. Bienvenido, Peter. Gracias por invitarme. Saludos, ¿cómo están? Perfecto. Y del lado de acá tenemos a Medín Mon. Medín fue parte del equipo de Panamá Rock, parte del equipo de El Extraño Raspado, el extraño retorno del Raspado Disidente. Ahora sí, Medín, bienvenido. Muchas gracias, José María, por la invitación. Saludos, Peter, y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Muchachos, ustedes han visto la historia de cerca, la han vivido, han sido parte de la historia de una manera u otra. Así que lo primero que les preguntaría, Peter, en tu caso, ¿qué piensas o qué te viene a la mente cuando te digo Santos Jorge? La mejor época del rock panameño, los años dorados junto a otras bandas. Los años dorados como ese acoplado que sacaste en algún momento. Sí, los años dorados del rock. Ahora, Peter, vamos a preguntarle a Medín. Medín, lo mismo, cuando te digo Santos Jorge, cuando te digo el nombre de la banda, ¿qué te viene a la mente? A mí me viene más que nada el sonido único de ellos, lo que los hace especial, que es esa fusión de rock clásico con unos tonos de rock progresivo y un poquito un aderezo de este sabor nacional con los instrumentos folclóricos y esa personalidad que le dan ese sonido distintivo de rock al estilo panameño. Ahora, cuando aparece Santos Jorge a mediados de la década del 90, el rock de Panamá venía de un bache. Después de unos gloriosos años 80, culmina la década de manera traumática con la invasión. Hay un cambio social, estructural, en muchos sentidos, en lo económico, en lo político, en lo cultural también. Y el rock pues entra en ese bache y los primeros 5 años de la década de los 90 fueron muy lentos a nivel comercial, a nivel mediático. Sin embargo, cuando arranca, cuando sale Salva la Tierra en el 94, a finales del 94, es como si fuera el disparo inicial de ese resurgimiento mediático y comercial del rock en Panamá. ¿Cómo lo ves tú, Peter? Mira, yo lo veo que era una época donde entró no solamente en Panamá, en toda Latinoamérica por el rock en español. Se dejó un ratito lo que era el rock en inglés y entonces todos los músicos latinoamericanos y panameños estábamos con la onda del rock en español. Podemos mencionar algunas bandas y bandas panameñas, por decir Soda Stereo, Enanitos Verdes. Eso era la onda que era argentina. Había la onda chilena con Los Tres, otros grupos, los mexicanos, tantos grupos que hay en México, Caifanes, imagínate, y por supuesto la otra potencia que era España. Claro. España tenía desde Mecano hasta el último de la fila. España era como un poquito más pop. Sí. Y aquí en Panamá se pasaba toda su música, porque todo el mundo conoce a Mecano. Y en esa onda entró Santos Jorge y otras agrupaciones donde no solamente sonaban en emisoras de rock, sonaban en todas las emisoras, cosa que no sucede en estos momentos. Ahora, Medín, tú mencionabas algo, esa combinación de sonidos de Santos Jorge. Y mencionabas, por ejemplo, elementos que hoy en día son muy comunes en el rock de Panamá, como por ejemplo el sonido folclórico que empieza a aparecer en la producción panameña de aquellos años. Exacto. Bueno, un gran conocido amigo nuestro, Gigo Sugasti, él siempre ha hecho la corrección de que no debemos decir rock nacional, sino decir rock panameño. Claro. Y es verdad porque, si bien es cierto es rock en español, si escucha un rock en argentino tiene algún estilo o alguna personalidad. Igual pasa en México, en Colombia, en España, en Venezuela, donde quiera que se toque rock. Y Panamá, a través del tiempo, con varios grupos incluso han propuesto incursionar o experimentar con sonidos panameños de diferentes maneras y de diferentes resultados. Por ejemplo, tú puedes escuchar
Rabanes tocando con instrumentos panameños, pero puedes escuchar a Pescuecipelados, puedes escuchar a Cienfue tocando de alguna manera, puedes escuchar a Señor Luz, por ejemplo, puedes escuchar a Océano también con su percusión. Entonces, creo que el rock de Panamá tiene su sello distintivo y algún denominador común que nos hace hacer un sonido original. Peter, tú siempre has estado vinculado a la radio, ese es tu medio principal, de donde apareciste en los medios de comunicación. ¿Qué recuerdas a nivel mediático de cuando surgió Santos Jorge? Como te dije, había una tendencia al apoyo, había una tendencia donde las casas disqueras estaban en Panamá y estaban viendo mucho al talento nacional. No significa que era el gran apoyo, pero sí se veía la posibilidad de poder grabar, que ese era el punto más importante que hicieron no solamente Santos Jorge, sino otros grupos, y por eso su música permanece y va a seguir siempre porque hicieron grabaciones. Ahora, Medin, MTV, lo hablábamos antes de grabar, antes de este programa. Santos Jorge, el que abre la puerta a los grupos centroamericanos dentro de MTV como parte de ese premio Maxell. Exacto, esa es una gran oportunidad, ya que ellos fueron los primeros en el programa MTV Latino, ¿no? Porque obviamente hay MTV en Estados Unidos, en Argentina. Este es el MTV Latino, que es el que nos llega a nosotros por la señal y los derechos pues, de las transmisiones que hace. Y eso fue una cosa que abrió no solamente las puertas para que Santos Jorge tocara y tuviera mucho éxito, sino que por muchos años se mantuvo esa relación gracias a mi amigo Tony Franja de Panamá Rock, que él era, digamos, de alguna forma el embajador con MTV para hacerle llegar los videos en los formatos de Betacam, le mandaba las biografías, le mandaba los discos. Y Santos Jorge abrió la puerta y ya te puedo decir que muchas bandas años después lograron estar en rotación y llegar a los primeros lugares de MTV, bandas como Filtro Medusa y todo, muchísimos años después. Tenían un programa en MTV donde pasaban todos esos grupos latinoamericanos y ahí salieron los panameños. Exacto, y rotaban a la par que todos los demás grupos y ellos les encantaba la música de Panamá y entonces gracias a Santos Jorge se abrió ese pequeño espacio, gran espacio en realidad para los grupos de Panamá. Hay un elemento que no podemos obviar y es el hecho de Jorge Camacho. Jorge Camacho, miembro fundador de la banda, desafortunadamente muere de manera violenta al poco tiempo de la grabación del disco. Es una figura que muchos recuerdan por ser quizás el primer caído dentro de la escena del rock de Panamá. Y músico de Santos Jorge. Exactamente. Ahora, ustedes me comentaban fuera de cámara que cada uno tenía anécdotas vinculadas con Jorge Camacho. Medin, cuéntanos tú primero. Bueno, en realidad no lo conocí, pero sí me recuerdo que Peter hacía casualmente unos eventos en la discoteca Mabuhay, que eran los tiempos que uno hacía toques, que eran los domingos, que se podía ir temprano. Y entonces, bueno, como yo tenía 17 años, quizás por ahí yo me metía todavía, porque no tenía cédula, entonces era buenísimo para mí, ¿no? Claro. Y entonces ahí se formaba el slam con bandas como Cabeza de Martillo, ahí yo veía bandas como Instinto y todo. Entonces, en un slam allí se formó la empujadera y sentí que me golpearon la boca y me empecé a botar sangre y no sé qué. Y entonces, lo normal fue que me fuera al baño y me fuera a limpiar la cara a ver qué había pasado. Y luego, cuando veo, me tocan la espalda y era Jorge Camacho que había sido el que me golpeó por accidente y se preocupó por mí y me dijo, oye, ¿estás bien? Y estaba súper preocupado. Le dije, no te preocupes. Y nos metimos de nuevo al slam ahí. Cosas del slam, cosas de los toques. Clásico de los toques. Ahora, Peter, tú también tienes tu historia. Claro, o sea, Camacho era un joven que escuchaba Red Hot Chili Pepper, entonces esa era la onda de él, era un muchacho agresivo, pero buena onda, pero como son los jóvenes, ¿no? Entonces lamentablemente él perdió la vida en una pelea. Claro, sí. Entonces, nosotros hicimos la llegada o prácticamente de los panameños a Nueva York al concierto de Woodstock, el segundo del año 1994. Nos fuimos alrededor de 80 panameños, organizados por nosotros, y la pasamos muy bien. Y entre esos había un panameño que tenía un objeto de Camacho. Entonces, la emoción fue que cuando tocaron los Red Hot Chili Peppers, ese lo lanzó al grupo, porque ese era algo que él tenía en el momento que falleció. Claro, claro. Entonces era como un sentimiento, algo diferente. O sea, estamos recordando a un músico y fue un momento ante 300.000 personas que fueron a ese concierto. Se pensó en Camacho y se tiró la prenda esa de Camacho al grupo de los Red Hot Chili Peppers. Como si lo hubiera querido hacer él mismo.
Claro, por Exacto, supuesto. fue algo simbólico. Exacto. Alguien que tiene muchas historias o que conoció muy bien a Jorge Camacho es el artista Jonathan Harker, el artista multidisciplinario. Ellos eran muy amigos. Entonces conversamos con él hace unos días para que nos contara un poco sobre cómo lo recuerda, cómo se conocieron, algunas anécdotas, algunas vivencias. ¿Qué les parece si nos vamos con eso, si vemos este reportaje con Jonathan Harker? Adelante. Nosotros nos conocimos en la calle, en la escena de rock a principios de los 90, aquí en la ciudad de Panamá. Del momento en que comenzamos a hablar de música, hablamos como una conversación sobre música de bandas más desconocidas y nos dimos cuenta que nos gustaban muchas de las mismas bandas subterráneas que muchas otras personas no conocían aquí en Panamá, y a pesar de que él era bastante mayor que yo, me llevaba como unos, que yo tenía unos 4 años, algo así, más que yo, nos hicimos muy amigos de una vez. Jorge era muy extrovertido, muy llevadero, muy divertido, muy travieso. Era muy talentoso, tenía un amor por la música y un talento para la música bastante extraordinario. Él era una persona muy visionaria, estaba muy adelantado a su tiempo. Y era la única persona que yo conocí a principios de los 90 que estaba componiendo música electrónica en una laptop. Y así lo recuerdo. Como este ser único, especial, extraordinario, que tenía, o sea, que rebosaba de energía. Era como un dínamo, casi explosivo. No solamente hemos visto leyendas esta noche, sino también gente joven que algún día será leyenda. Ese es el caso de Daniel Jácome, que nos va a presentar Estrellas de Hielo, un clásico de Santos Jorge. Noches en vela, aunque me duela, lo tengo que aceptar. Yo no puedo dejar de pensarte. Días enteros sé que te quiero y no lo puedo evitar. Yo no puedo dejar de pensarte. Yo no quiero soñar, necesito pensar. Quiero despertar. Aunque no creas, puedo olvidarte. No quiero soñar, porque daría todo por besarte. Y miro al cielo, estrellas de hielo que me hacen pensar. No lo puedo evitar, recordarte. Yo no quiero soñar, no. Necesito pensar. No quiero despertar. Necesito quererte, necesito soñarte, necesito
besarte, necesito amarte. Estoy cantando lo que quiero hablar, pues no tengo valor, tal vez tengo el temor de arriesgarme. Y miro al cielo, estrellas de hielo que me hacen pensar. No lo puedo evitar, recordarte. Yo no puedo soñar, solo quiero pensar. Vámonos a una pausa aquí en Otro Sol, homenaje a Santos Jorge, y volvemos así. Pero antes, una anécdota. Adelante. En el año 1995, yo fui productor y editor del video Lágrimas de Sangre para el concurso de video RPC Maxi Elisanyo, donde tuvimos la oportunidad de ganar como mejor video musical. Y el premio que se le daba en ese momento al equipo de producción era que un representante del equipo iría a Miami, a MTV Latino. Tuvimos la oportunidad y el privilegio de llevar el video para que fuera el primer video centroamericano que pautaba en la cadena de MTV Latino. Un orgullo, algo que marcará mi vida profesional como publicista, como consultor, como creativo, de poder haber tenido la oportunidad de llevar a mis amigos Ñaco, Carlos Iván, Chus, Ferrufino, Carlos Júcar y la memoria de nuestro querido amigo y bajista del grupo Jorge Camacho, para que el video fuera lanzado, mostrado, y el talento de este grupo musical que revolucionó los 90 en conjunto con otros grupos que marcaron un antes y un después de lo que era el rock en español en Panamá. Nadie sabe quién murió, pero yo sé que fui yo. Sácame de aquí, hazme revivir, llévame a la luna, a su lado gris, o a donde puedas hacerme feliz. Estamos de regreso en Otro Sol, homenaje a Santos Jorge. Y vamos a cambiar de época, muchachos. Vamos a avanzar en el tiempo. Vayámonos hasta el nuevo milenio, el cambio de siglo XXI, fin de la década. Santos Jorge edita su segunda producción en Otro Sol, disco que le da justamente nombre a este homenaje. Y es un disco que tiene muy buenas referencias, muy buena aceptación y es muy bien recordado. En días pasados conversamos, el equipo de este homenaje conversó con músicos y comunicadores de la escena del rock nacional para preguntarles cómo valoran, cómo recuerdan y qué opinan de la producción en Otro Sol.
Así que vámonos con ese reportaje para ver qué dicen al respecto. En el año 2000, Santos Jorge edita su segundo disco En Otro Sol, un CD con 18 canciones que muestra a una agrupación mucho más madura de la que editó Salva la Tierra en 1995. El proceso de producción del disco comenzó en 1997 y su grabación realizada por Evan Rodaniche en Master Blaster tomó 9 meses entre grabación de instrumentos, voces y mezcla. El resultado final genera muchos comentarios y se convierte en la obra maestra de Santos Jorge. Han transcurrido ya 20 años del lanzamiento de En Otro Sol, un disco considerado por muchos músicos y comunicadores del rock de Panamá como una gran influencia y un clásico. La primera vez que lo escuché fue como que wow, esto es algo bien diferente, sobre todo diferente a lo que ellos habían hecho en su primer disco, y me parecía una onda bien experimental, tenía un montón de instrumentos, cosas que no se veía mucho en ese momento en las bandas de rock. La verdad que me impactó muchísimo, porque creo que fue el primer disco en español que en verdad me llamó la atención. Me acuerdo que mi amigo Manuel vino y me dijo que Santos Jorge tenía como un nuevo disco y que estaba increíble. Ahora estoy muy bien, no estoy abajo del mundo. Ese concepto de hacer un álbum conceptual, valga la redundancia, donde haya una concordancia, donde haya una interacción entre una canción y otra, que no haya ese gap, ese vacío, ese space, sino que sea una obra que tienes que oírla de principio a fin. Y es fantástico, realmente. No como ahorita todo el mundo saca un single, ¿no? Y todo el mundo ahora la música va mucho más rápido. Antes tú querías hacer un disco y lo hacías de 18 canciones, 15 canciones, 13 canciones, era un trabajazo. Y para que todas esas canciones hagan sentido y sea un concepto, pues es importante. Él me lo puso y me dijo, yo considero que esto es uno de los mejores discos de la historia de Panamá. Y yo le dije, oh, wow. Y me estaba esperando algo más como Lágrimas de Sangre, y apenas lo puso quedamos yo quedé súper impresionado con la calidad de composición de las canciones. Y entiendo que en ese momento Evan todavía no contaba con el equipo y todo el gear que se usaban pues en los grandes estudios y que el cual él tiene acceso al día de hoy. Ese talento de él con el talento de Santos Jorge, o sea, fue como una bomba. Un millón de cosas que no quieres recordar por tener miedo de volverme a desear. No te haré daño si lo hacemos en el rayo de algún lugar donde se pueda flotar. Sí, es un disco que lo puedes poner hoy día 20 años después y todavía disfrutarlo y sentirte que es un clásico, pero que todavía suena bien y que envejeció súper bien. Tú escuchas En Otro Sol ahora y pareciera que hubiese salido este año, ¿sabes? Es un disco completamente atemporal. Para mi concepto, puede estar entre los 3 primeros discos que se han hecho, que tienen un trabajo excepcional. Creo que en Otro Sol se merece un puesto importante en la historia del rock nacional. No solamente por la composición, sino también por los recursos que utilizaron para crear el disco. Cuando tú escuchas que Santos Jorge va a tocar en un lugar, es como que wow. Tú inmediatamente entiendes que va a tocar una banda de peso, que va a tocar una banda de excelente nivel y que el show siempre va a estar a la altura. Entonces, para nosotros definitivamente
es una bandota, es un ejemplo a seguir. Ahora es que empieza como que a sentirse realmente ese... A entenderse realmente todo eso que tuvo Santos Jorge. En Otro Sol, la segunda producción de Santos Jorge, un largo proceso de grabación, un disco muy esperado. Peter, ¿qué recuerdas de aquella época? Recuerdo que el grupo avanzó increíblemente, ya eran más profesionales, ya conocían el público, tenían un público y prácticamente la producción fue mucho mejor. Sí, Medín, la verdad, hay una madurez que se nota, una madurez palpable en la banda, en sus letras, en su sonido. Es como si fuera otro grupo. Sí, exactamente. Hay una madurez y también hay un equipo más grande detrás de la producción. Este álbum fue grabado en los estudios de Evan Rodanich, que él es cantante, guitarrista y sobre todo un gran productor que grabó muchísimas bandas mientras vivía aquí en Panamá. Y obviamente no solamente tenías la parte de la producción, sino que también tenías los colaboradores, los músicos invitados, y este disco, a mi parecer, creo que fue una cosa casual. Estoy seguro que tienen unos buenos temas, pero al ir llegando al estudio y a ir coincidiendo todos esos personajes, aportando ideas, quedó un disco increíble. Este es un disco que me parece que es muy evolucionado para su época y sin duda uno de los mejores discos de todos los tiempos de Panamá. Bueno, ya escuchábamos a Padrino en el reportaje que decía que para él es de los 3 primeros discos del rock de Panamá. Richo dice que si el rock de Panamá fuera una rama, un árbol, En Otro Sol era una rama que marcó una línea distinta a lo que existía hasta ese momento en la escena local. ¿Coincides? Sí, lo que pasa es que entró el rock en español. La gente y los medios, todo el mundo estaba buscando el rock en español. O sea, es como en algún momento la música electrónica, que todo el mundo estaba en la onda de la música electrónica o el reggaetón. Bueno, no. En esa época la gente escuchaba y buscaba el rock en español y estaba Santos Jorge. No quiero equivocarme, a lo mejor la ignorancia hace que me equivoque, pero si no es el primero, es de los primeros discos conceptuales del rock de Panamá. No sé si tanto como conceptual, porque a veces se arman que todas las letras tienen que estar conectadas y no sé qué tanto califica, pero definitivamente sí tiene una coherencia entre los temas que son muy diversos, porque también son distintos géneros musicales, las canciones no se parecen unas a otras, y es un álbum que para disfrutarlo hay que escucharlo completo, es una experiencia total. Este disco salió en formato CD, sí. Así que es un disco que lo puedes escuchar corrido, ¿no? Si tuvieras que escucharlo en cara A, cara B, quizás la producción se hubiera hecho un poquito más diseñada para separarlo, pero esto es un disco que, qué sé yo, puede durar 70 y tantos minutos y de verdad que no hay ningún tema que saltar. O sea, es una experiencia que la puedes escuchar por completo para que aprecies la totalidad de lo que es la obra. Podemos hacer ese paralelo, Peter, de que este disco es la transición o el cierre de una época muy buena, y te digo por qué. Después de esto, pues Santos Jorge toma una pausa, como le dicen ahora. Instinto se va a España, los Rabanes se van a Miami, Kiwi desaparece también, si no me equivoco, la mítica por extraña Jayca Records, que mucho se habla de Jayca, pero se conoce muy poco, y es como el fin de un ciclo, ¿no? Nuevamente un fin de un ciclo. Los 80 cerró un ciclo, los 90 cerró un ciclo. ¿Podemos decir que este disco es como la gran despedida de esa época? Podría ser, no es algo seguro. Como todo es cambiante, también volvió la gente a escuchar música en inglés. También hay muchas bandas importantes que salieron en esa época. Recuerda que Santos Jorge, como dijo nuestro amigo acá, tenía un sonido progresivo también, pero con una combinación del rock panameño, de la música típica panameña, en una mezcla a rock y con sonidos pop. Entonces, vemos una evolución musical, así mismo evolucionó el mundo y Panamá no se queda atrás. Un disco con tantos tracks tiene mucho de todo. Tiene canciones muy personales, tiene canciones muy reflexivas, canciones de romanceo, de galantería, pudiéramos decir. Claro. Tiene incluso hasta elemento político, ¿no? Es curioso cómo
hay un mundo muy grande dentro de ese disco. Claro, la temática es variada y hay algunas canciones que uno las puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas La Pinta y quizás el panameño piensa en pinta y se le ocurre una cerveza, pero la pinta también es una facha, la pinta también es como una finta, ¿no? Como una actitud que tú aparentas, también es como ese de, por ejemplo, que tú quieres ser otra cosa ante los demás. Entonces La Pinta creo que es una de esas canciones que es muy melódica, muy bailable, muy divertida, pero quizás tiene mucha profundidad más allá del obvio. Y esa es una de las características de ese disco. Por ejemplo, en Otro Sol también es una canción que bueno, la música es muy buena, pero la letra es espectacular también. O sea, y Partiré y estas canciones de Santos Jorge, de verdad que son unas canciones que las temáticas son súper interesantes. Incluso Pastelito de Arvejas también. Por supuesto. Carlos Iván una vez me contó la historia de eso también, que era como que el abuelo le preparaba unos pastelitos en la noche. Sí, el abuelo de Ñaco, si no me equivoco. Sí. El abuelo de Ñaco, y entonces eso también eran canciones muy personales de la vida real de ellos. No solamente son canciones de terceras personas o historias del país o de otra persona que tú conoces, también son vivencias cotidianas. Así es. Peter, vamos a quedarnos contigo con una reflexión última sobre Santos Jorge, sobre el disco en general. Una reflexión, que algo que te venga a la mente o que quieras añadir. No sé, mira, puedo decir que Santos Jorge es uno de los grupos que tiene que volver a la escena. Tiene que volver todavía tiene mucho que dar como banda y fue una de las bandas punta de lanza del rock panameño, y es necesario que Santos Jorge se junten de nuevo. ¿Por qué no? Eso sería para mí increíble, que gente de varias generaciones puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos. Tienes mucha razón. Medín, Peter, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, vamos a hacer algo. Hay un personaje que estuvo muy vinculado a Santos Jorge durante mucho tiempo. Reemplazó a Jorge Camacho. Él ya no está en Panamá. Su vida pues dio un giro y se radicó en México. Se trata de Juanfer Rufino. Conversamos con Juanfer Rufino, que reflexiona sobre toda esa época con Santos Jorge, que reflexiona sobre la época del disco de En Otro Sol y el legado que él, junto a estos otros 3 muchachos, construyó en esta banda. Vámonos con Juanfer Rufino. Juanfer Rufino fue el segundo bajista de Santos Jorge. Aunque fue temporalmente reemplazado por Carlos Úcar, se mantuvo en el grupo hasta su disolución. Hoy en día, radicado en México, Juanfer Rufino reflexiona sobre Santos Jorge. Y siempre Jorge le decía a Carlos Iván y a Ñaco y a Chus que en cualquier momento que él no pudiera ir a tocar por temas de trabajo, imagínate, que me avisaran a mí. O sea, prácticamente Jorge fue mi mentor en todo el tema musical, en el bajo. Era un monstruo, un maestro. Y siempre lo vi como un mentor, muy amigo. Y pues lamentablemente pues así entré a Santos Jorge. A mí me tocó prácticamente todo el boom, se puede decir, que comenzó la gira, promoción, los conciertos. Y mira que previo ahorita que me contactaste para esta entrevista, y comencé a hacer memoria. Estamos hablando que son más de 20 años de eso. Yo creo que el primer toque así fuera de lo común fue el que fue el concierto de Enanitos Verdes. Creo que primero se canceló, después vino, y parte de la promoción era Santos Jorge versus Enanitos Verdes, a ese nivel. Y recuerdo cuando llegamos allá y cuando íbamos a subir al stage, el mar de gente. Ya imagínate, ¿verdad? Totalmente inesperado. En Otro Sol es la primera vez que Juanfer Rufino es parte del proceso creativo de un disco de Santos Jorge. No, fue un cambio totalmente, game changing. Todo lo que se hizo del primer disco, El Salva la Tierra, de reedición y todo el proceso musical, pues yo creo que prácticamente todo ese, El Otro Sol, pues esa producción es totalmente lo que es un disco, todo el mundo lo dice, es adelantado a la época, es totalmente creación de Carlos Iván y de Iñaki. Una locura de disco. Todo lo que se hizo, todo lo que se experimentó. Es más, hasta bien perezoso yo era
de sacar cosas de canciones siempre se encargaba, era Ñaco y Chus, así, pero de repente ese como que prácticamente me puso a ponerme las pilas y tratar de componer, ¿verdad? Bueno, ahí hubieron varios invitados en ese disco. Estuvo Oscar Zúcar, ¿verdad? Y también el maestro Chispa tuvo también ese disco, pero ahí sí fue mi primera, realmente fue mi primera experiencia, mi segunda experiencia en un estudio de grabación. A 2 décadas del fin de su etapa con Santos Jorge, Juanfer Rufino mira el pasado con buenos ojos. Pues fueron prácticamente de los mejores años de mi vida. Así. Algo totalmente inesperado, cómo fue, cómo comenzó, como tú dices, cómo se hizo todo, como el tema de cómo evolucionó todo, pues en MTV, imagínate. Cuando iba uno a pensar que uno iba a estar programado en MTV y aparecer en MTV, pues era algo como que wow. Si me preguntas así, sin tanto verbo, pues los mejores días de mi vida, te puedo decir. Y se alegra de que su trabajo sirva de inspiración e influencia para las generaciones posteriores. Todo es increíble. Creo que de repente lo poco o mucho que haya hecho uno y de cierta manera influencia o toca a una o muchas personas para bien o para mal, pues siempre es algo que se le queda a uno, ¿verdad? Es algo muy importante. Que te hace sentir orgulloso de uno, de que algo hiciste bien. Rosito Varés, y a continuación, Leonte Bordanea, que va a interpretar un tema bien intrínseco y profundo. Adelante, Leonte. Ahora estoy muy bien, no estoy abajo del mundo. No soy el mismo que demonios suena tan profundo. Vengo a buscarte. Vienes tras de mí. No es tridimensional, pero muy especial. Los mundos tan distantes. Todo marcha bien. En silencio. Vengo a buscarte. Vienes tras de mí. No es tridimensional, pero muy especial. Los mundos tan distantes. Y con esta magnífica interpretación de Leonte Bordanea, vamos a la siguiente pausa aquí en Otro Sol, homenaje a Santos Jorge. Ya volvemos. Entrar en tu mundo, buscando mi paz, tratar de quedarme y no saber jamás qué fue lo que pasó y que nos separó. Si
y el amor que existía se esfumó. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy yo otra vez. No te me vayas más, te extrañaré. Estamos de regreso en Otro Sol, homenaje a Santos Jorge, y vamos a hacer un cambio en el orden de las cosas. Algo muy importante en estos homenajes es ver la influencia hacia el futuro, a los contemporáneos con la banda homenajeada, pero también en esta ocasión quisimos hacer algo especial. Quisimos que una banda que influenció en Santos Jorge, que inspiró a Santos Jorge y a muchísimas otras bandas del rock de Panamá, estuviera con nosotros y participara de este homenaje reinterpretando parte del legado de Santos Jorge. Y Fabricio Velázquez, del otro lado de Rock and Beer, nos va a decir de quién se trata. Adelante, Fabricio y Sid. Señores, qué honor esta noche, Noche de Leyendas, homenajeando a Santos Jorge. Tenemos a otra banda leyenda aquí detrás de mí, Océano. Ellos van a tocar Lágrimas de Sangre. Ahí va. No sé qué me dijeron, tal vez nunca me vieron. Era de madrugada, grité y no me oyeron. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe quién murió. Quizás no sientas nada, yo no perdí la calma, me puse a tu lado, mi corazón quebrado. Nadie sabe quién murió, pero yo sé que fui yo. Sácame de aquí, hazme revivir. Llévame a la luna, a su lado gris, o a donde pueda hacerme feliz. A mí solo me queda tratar a ver si llego. Son lágrimas de sangre, me dicen lo acepto. Nunca nadie me salvó. Ella no me revivió. Había un arcoíris, jamás lo he encontrado. Yo quiero ese tesoro, estoy obsesionado. Mi vida ya terminó, pero yo si estoy muerto, sí o no. Sácame de aquí, hazme revivir. Llévame a la luna,
donde pueda hacerme feliz. Hacerme feliz. Gracias. Señores, ¿Qué pasa, Chema? ¿Cómo estás? Carlos Iván, Chus, Ñaco, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este homenaje en Otro Sol. Gracias a Santos Jorge por estar aquí. Gracias a ustedes por lo que han hecho por nosotros. Muchachos, yo sé que están jugando y vamos a aprovechar este ambiente así distendido para conversar, ¿les parece? Vamos a platicar un poco con ustedes, ya que hemos hablado durante toda la noche de ustedes, pero creo que es momento de hablar con ustedes. Y ya que estás aquí, Carlos Iván, voy a comenzar contigo. Carlitos, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo te sientes con este homenaje? ¿Cómo te sientes con este reconocimiento al trabajo que han hecho? Como te digo, muy agradecido. Muy agradecido. Creo que todos nos sentimos igual. Ahora, muy agradecido. ¿Y qué reflexión te deja al escuchar lo que hemos conversado esta noche, al escuchar las reflexiones que hacen otros músicos sobre el trabajo de Santos Jorge? Es algo que no pensamos que iba a suceder después de tantos años, porque han pasado más de 20 y pico de años. Y yo quiero que quedemos en la historia como una banda que no se vendió y que hizo siempre lo que le gustaba hacer sin pensar en pegar o en tener muchas proyecciones en lo que iba a pasar en el futuro, claro, sino hacerlo viviendo el momento de una forma sincera y transparente, ¿no? Como siempre hemos sido. Carlitos, vamos a pasarle la batuta a tus compañeros, vamos a conversar con todos ellos. Chus, ven acá seguimos conmigo. Jugando acá. Sigan jugando mientras... Chus, Carlos Iván lo dice, ¿no? No tenían esa idea, no estaban viendo al futuro de yo quiero ser grande, estaban haciendo lo que les apasionaba. ¿Qué sientes que el hecho de que la música que produjeron, como dice Carlos Iván, sin pensar en ese legado o sin pensar a larga distancia, pero que hacían en el momento porque era lo que les apasionaba, esa música que hicieron con tanto cariño, con tanto amor, ¿cómo se sienten que ese trabajo, parte del trabajo de su vida, forme parte de la banda sonora de muchísimas personas? Bueno, como dijo Carlos Iván, yo sí creo que al ser algo sincero, algo que nace de una manera sincera, de un grupo de amigos grabando, se puede reflejar ese sentimiento, siento yo. Y también, bueno, definitivamente un orgullo para mí participar de eso, con grandes compositores, grandes músicos, como lo son ellos dos, que respeto mucho, y realmente para mí, sí, un orgullo definitivo que la gente le guste, la gente entienda el concepto de las letras, de las canciones que fueron elaboradas con tanto cariño, tanto amor, y que hoy en día sigan siendo parte de sus vidas. Qué bonito eso que me dices, Chus. Pero vamos a hablar con Ñaco. Ñaco, vente para acá que quiero conversar también contigo. Ñaco, hay un elemento muy importante. Cuando yo le dije a la gente, cuando yo fui contactando a los entrevistados, a los artistas que iban a interpretar esta noche, ellos me decían, yo les decía, Santos Jorge, y todo el mundo me dijo que sí de inmediato. Hay mucho cariño por ustedes en la comunidad artística, sus colegas. Algo difícil, pero algo muy importante, muy grande. Wow, sí, nosotros estamos súper contentos. En general, este homenaje, que bandas tan importantes y que hayan dicho que sí a presentarse en vivo, todavía estamos en pandemia. O sea, la verdad que sí, más felices no podemos estar, y orgullosos y felices de formar parte de la familia del rock de Panamá, porque al final somos una gran familia y eso es lo importante, ¿no? Que nos apoyamos entre todos. Muchachos, vamos a aprovechar porque toda la noche la gente ha contado anécdotas, pero no los hemos escuchado ustedes contando alguna anécdota. Ya que estás aquí, Ñaco, cuéntame alguna anécdota, algún hecho chistoso, algo que se pueda recordar en todos estos años. Debe haberlo. Estoy tratando de buscar
en el Chus archivo. es el más anecdótico. Sí, No, yo creo me acuerdo de una ahí interesante y graciosa, pero... ¿Tú se acuerdas de una interesante y graciosa? Ven, Chus, ven, por favor, ven. No, o sea, no, lo que pasa es que hablamos del disco Salvo la Tierra y a mí todavía me hace mucha gracia porque nosotros cuando grabamos ese disco fue un deal para grabar en este gran estudio, que había que tener dinero para grabarlo. Entonces el deal era, tienen para grabar de lunes a viernes de 8 a 4. O sea, era un trabajo de banco. De lunes a viernes, una semana para hacer todo el disco. Y en ese momento me sabía yo por lo menos 2 o 3 canciones. Y fue directamente en el estudio, con la guitarra, que Carlos Iván se paraba lo mío a decir, viene re, viene sol, mientras estábamos grabando el disco. Okay. O sea, así se grabó Salvo la Tierra para los que no tienen idea. Eso no es que es gracioso, pero por lo menos es muy, Era muy estresante. curioso. Muy anecdótico. Muy curioso. Muy anecdótico. Carlos Iván, ¿tú tienes alguna anécdota? Bueno, a mí me recuerdo de esa época que íbamos a un restaurante que quedaba ahí cerquita, como unos derretidos, la Inmaculada. Ajá. Y la pasamos súper bien, o sea, fue como el cierre de una etapa que fue el último año de la vida de Jorge Camacho, que estuvimos con él como, o sea, era nuestro hermano, todos los días juntos, y íbamos allá y era como una celebración, sin saber que era el final de ese momento de convivir juntos, ¿no? Y bueno, hay gratos recuerdos de ese momento, si hablamos de Salvar la Tierra, y después en Otro Sol. Totalmente una locura en Otro Sol. Ahí era todo lo opuesto de Origen. Sí. Y de grabar de 8 a 5. Allá llegábamos siempre tarde, siempre llegamos tarde, pero después siempre con una gran sonrisa. Ahí acaban de abrir el corredor y yo me acuerdo la velocidad que yo agarraba en ese corredor. Era una vaina increíble, del trauma que tenía de llegar tarde. Che, era peligrosísimo. Pero en contraste con Origen fue todo lo opuesto. Era dije, bueno, vamos a grabar esto y vamos a grabar esto y qué tal esto. Y fue un proceso completamente diferente. Que eso fue también, que fue otra manera de ver lo que era una producción musical en ese momento para nosotros. Y a mí me afectó el resto de mi vida también, porque después seguí haciendo proyectos y cosas y siempre seguí con la mentalidad esta de hacer las cosas bien, con calma y no meternos, aunque el disco es rápido y bajo presión, si uno está bien pilado a veces queda muy bien, ¿no? Pero es un trabajo mucho más difícil. No, pero eso fue como una graduación, porque tuvimos varios procesos que fuimos superando. Primero los instrumentos, después las voces, después la mezcla, después la masterización. Y fue una cosa como que lo tomamos como algo medio obsesivo, ¿no? Durar un año y congelar el tiempo que se logró hacer en el 97 y 98, que fueron las grabaciones esas. Creo que ahora cuando ponemos ese disco, abrimos una puerta que nos lleva inmediatamente a esa época que fue donde nuestra amistad se consolidó para siempre. Muchachos, cuéntame. No, y también para cerrar lo que es este trabajo excesivo que hicimos, fue por 2 años seguidos grabando prácticamente, bueno, más la mezcla y la cuestión, pero toda esta energía que nosotros le pusimos ahí, al final quizás no fue un disco que haya sido tan famoso internacionalmente o lo que sea, pero nosotros siempre estuvimos orgullosísimos de haber hecho ese disco y a la larga nos damos cuenta que hay personas, como tú me dices, que le gusta mucho ese disco y que le marcó su vida, y hay mucha gente que aparece por ahí que nos dice, oye, esta canción, o sea que ahí está, todo eso que se hizo valió la pena al final y bueno, estamos contentos. Ustedes tres son los miembros que se mantuvieron durante toda la etapa de Santos Jorge. Hay gente que entró, hay gente que se fue de distintas circunstancias, pero al final una banda no se hace sola. Al final una banda depende también de muchas personas que apoyan. No sé si hay algunos nombres que quieran mencionar, que sientan que deben decir gracias a alguien que quieran recordar particularmente. Ya han mencionado a Jorge Camacho, pero algún otro nombre, no sé, Carlos Iván. Bueno, hoy queremos agradecerle a Tony Drums en la percusión y a Diego Varela en el bajo. Excelentes personas que han hecho que la banda se mantenga muy unida también, porque tienen sus personalidades que nos ayudan como ¿cómo te digo? A estar con la química adecuada para que fluya la música, como siempre lo hemos hecho entre nosotros tres, pero si tuviéramos integrantes que no estuvieran dentro del balance, quizás no saldría como salió hoy, ¿no? Y como sale cada vez que tocamos con ellos, ¿no? Así que estamos muy felices de compartir con ellos. Yo quisiera mencionarlos y no sé si ustedes tienen otros. Bueno, desde la historia son innumerables personas, ¿no? Desde Salvar la Tierra podemos mencionar a Pablo Granado, el video que eres uno de los actores del video de Lágrimas de Sangre. Sí. Juan Sucre, que fue el editor y parte de la producción del video. Todos los que estuvieron involucrados en el video de Lágrimas de Sangre.
gente que trabajó con nosotros en la tarima, Ricardo Seville, ¿quién más estaba en esa época? Que nos ayudaban a tratar de hacer un show más de primer mundo y no algo nacional, sino tratar de llevar a un buen sistema de luces, con El Padrino, ni hablar que es el principio esto con nosotros, Francisco Vega, Chicano, bueno, muchísima gente. Pero nos falta lo más importante, que es Juan Ferrufino, que fue nuestro bajista después de Jorge Camacho. Sí, en verdad también él conseguía que la banda avanzara, caminar hacia adelante. También, bueno, pasó Carlos Júcar, también hicimos cosas en video con otros, como Roberto Rudas, que también nos ayudó con un par de videos también. Y bueno, la lista larga, los agradecimientos del... En Otro Sol ni hablar, nada más ves en Otro Sol, ahí está listado de todos los músicos. Sí, el Maharishi. En paz descanse. Sí, pero como diría Gustavo Cerati, gracias totales. Gracias totales, pues gracias totales. Y qué mejor forma de agradecerle a la gente que siempre los ha acompañado, al público que disfruta de su música, que interpretando algo. Tienen rato sin tocar, la pandemia, pero queremos escucharlos. ¿Qué les parece si mientras se van al escenario y se preparan, vemos justamente un reportaje que hicimos con Diego Varela, el bajista actual? ¿Les parece? Señores, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar en este homenaje, por permitirnos hacerles este homenaje y espero que disfruten de estar nuevamente en la tarima. Vámonos con ese reportaje, vámonos con Diego Varela aquí en Otro Sol, homenaje a Santos Jorge. Diego Varela, músico y DJ de amplia trayectoria, es el actual bajista de Santos Jorge. A continuación, algunas reflexiones sobre la banda, sobre su participación en esta y el rol del grupo en la escena del rock de Panamá. Ambos bajistas eran muy amigos míos, Jorge Camacho y Juan Ferrufino. Y bueno, y Carlos Iván y Ñaco los conocía de toda la vida de la música, pues. En Otro Sol. Fue un fenómeno en los 90, el comienzo de la segunda etapa del rock nacional. Se inicia con Santos Jorge. Después de lo que era 33, Alfa Crucis, Océano, bueno, Océano es un poquito más viejo, todos ellos como que hicieron un auge a finales de los 80s, como que ese auge cae y vuelve a surgir con Santos Jorge. Cuando entré fue cuando Juan se fue, o sea, mucho después de que Juan se fue, ellos me piden que querían hacer un toque y yo les dije que sí. Entré como fan y bueno, hasta el día de hoy ha pasado bastante tiempo, pueden haber sido como 15 años que yo estoy tocando con ellos, pero me encanta, se los digo a ellos todos los días y yo estoy tocando con ustedes porque como fan, ¿entiendes? O sea, yo toco con ustedes. No fui parte de todo el principio y todo el desarrollo, ni siquiera fui parte del Otro Sol, en ese disco grabó Juan, pero yo estoy tocando porque me gusta la música, me gusta mucho la música del Otro Sol. No quiere decir que no se ha tratado, sí se ha tratado, sí nos hemos reunido a componer, pero básicamente todo comienza con Ñaco y Carlos Iván y ahí vamos metiéndonos el resto, ¿no? Pero han sido cosas que han quedado como que en el aire, no ha pasado nada. Ojalá algún día pase y se pueda sacar música nueva. Sería interesante, ¿no? Pero ¿a dónde estamos ahora con la música? A continuación, la banda homenajeada. Los dejo con Santos Jorge. Llegaré al planeta donde está mi rebelión, escorpión, por los delitos que cometa. En mi planeta es duro de pegar.
ya no está a mi lado.
bueno tiene su final y este homenaje ha terminado. Gracias por acompañarnos en Otro Sol, homenaje a Santos Jorge. A nombre de Cito Ares, Fabricio Velázquez, de todo el equipo del Sistema Estatal de Radio y Televisión, yo soy Chema Torrijos Legaspi y nos despedimos desde aquí, desde Rock and Beer, a quienes les agradecemos todas las facilidades y todo el apoyo para hacer este programa. Será hasta el próximo mes con más música y más rock nacional. Los dejamos con los homenajeados de la noche. Adelante, maestros. Esto es Santos Jorge. Levité sobre tu cama y pude saber la verdad. La vida cambia y nada vuelve a ser igual. Hoy duermo contigo y mañana soy tu amigo. Son cosas que pasan, las tenemos que aceptar. Te enseñé un millón de cosas que no quieres recordar por tener miedo de volverme a desear. No te haré daño si lo hacemos en el baño de algún lugar donde se pueda aflojar. Siberiana, pantera negra. Qué difícil es llegar a ti, pantera negra, mi tigresa siberiana, pantera negra. Qué difícil es llegar a ti, pantera negra. Esa siberiana, pantera negra.
Gracias.